Un cordial saludo para todos, mi nombre es Wendy Duque y el día de hoy les voy a comentar acerca de los trastornos neuropsicológicos en la infancia, en este caso dos trastornos, en compañía de nuestro grupo, el cual está conformado por Camilo Gamboa, Andrea Donoso y quien nos habla, Wendy Duque. Para iniciar, es importante definir qué son los trastornos neuropsicológicos. Es por eso que les voy a comentar que los trastornos neuropsicológicos se tratan de déficits cognitivos en el curso del desarrollo que pueden acompañarse o no de las alteraciones, ya sean psicopatológicas, físicas o otro tipo de alteración, y que pueden o no encuadrarse en una enfermedad ya conocida. Por ejemplo, los síndromes disejecutivos del desarrollo en niños con síndrome de Asperger. Dentro de los trastornos que elegimos para explicar, escogimos la epilepsia. La epilepsia es un síndrome cerebral crónico caracterizado por crisis recurrentes, es decir, que se repiten en el tiempo, autolimitadas, que se detienen solas, de causa variada. Entonces esto puede ser por condiciones maternas, falta de control prenatal, consumo de sustancias, desnutrición, infecciones, accidentes, causas genéticas, entre otras, con manifestaciones clínicas diversas. Pueden ser motoras, sensoriales, vegetativas, que pueden tener o no hallazgos paraclínicos. La epilepsia se genera por una afectación en cualquier área del cerebro, razón por la que sus manifestaciones varían dependiendo del área afectada. Por ejemplo, si se afecta el lóbulo occipital, es decir, el área visual, es posible que la persona pueda presentar síntomas de alteración visual, pero si se presenta en el área motora tendrá manifestaciones relacionadas con el movimiento, o sencillamente una desconexión generalizada perdiendo el autocontrol con sacudidas en las extremidades. La epilepsia tiene dos tipos. Entonces, en un lado encontramos la epilepsia primaria generalizada, que obedecen a procesos que comprometen el cerebro de manera difusa, y en otro lado encontramos la epilepsia secundaria o asintomática, que se origina en un sitio específico del cerebro. Se reconocen por manifestaciones denominadas crisis parciales simples y crisis parciales complejas. Las crisis parciales simples son de inicio localizado con manifestaciones motoras, sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, gustativas, entre otras, y vegetativas. Por otro lado, las crisis parciales complejas son las mismas crisis simples ya descritas, pero que presentan compromiso con la conciencia. Es decir, se puede tener una confusión mental, se puede tener poca o a veces ninguna conciencia del medio, la persona puede parecer drogada, embriagada y puede luchar si se intenta detener, pero se le va a dificultar muchísimo. Otro aspecto importante que queremos mencionar es la genética de la epilepsia. Entonces, iniciamos con la epilepsia a través de una mutación de las subunidades de un receptor colinérgico. Fue la primera mutación descrita relacionada con una epilepsia idiopática. Esta se encontró en una familia con epilepsia frontal nocturna en 1995. La mayoría de los principales genes relacionados a epilepsias codifica proteínas de subunidades de canales iónicos y una gran parte participa en la generación de otras proteínas que integran esos canales. Esta relación resulta bastante plausible dado que estos canales iónicos forman parte de los procesos de excitabilidad neuronal y por lo tanto alteraciones de estas proteínas pueden perturbar el equilibrio en la comunicación entre las neuronas, lo que podría resultar en descargas epilépticas. Los factores cognitivos de la epilepsia. Entonces, pues aquí entre las alteraciones cognitivas más frecuentes asociadas a diversos tipos de epilepsia se encuentran los problemas de aprendizaje. Por ejemplo, el déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, disminución de la atención, afectación de las funciones ejecutivas, entre otros. Gracias a la ciencia, afortunadamente existen fármacos con efectos hoy en día positivos como el valproato y la lamotrigina, los cuales mejoran los síntomas de la enfermedad y de la ansiedad. También se han desarrollado nuevos tratamientos como la estimulación del nervio vago, que mejora la sintomatología asociada a epilepsia refractaria, y depresión mayor con un impacto-beneficio en la cognición.
Evaluación de la epilepsia. El médico realizará un examen físico y evaluará la actividad eléctrica del cerebro a través de diferentes métodos, tales como electroencefalograma, que es junto a las pruebas de imagen y el test los que se usan con más frecuencia para diagnosticarla. Consiste en colocar electrodos en el cuero cabelludo y registrar la actividad eléctrica cerebral. El video es un registro simultáneo para intentar registrar las posibles crisis del paciente. La resonancia magnética cerebral es la prueba indicada para detectar si existen lesiones cerebrales que puedan originar las crisis del paciente. La tomografía por emisión de fotón único consiste en la inyección de un hisopo durante una crisis. La tomografía por emisión de positrones es una prueba en la que se utiliza una pequeña cantidad de material radioactivo en dosis bajas que se inyecta en una vena y que ayuda a identificar zonas de bajo consumo de glucosa que se relacionan con las zonas de inicio de crisis. Los estudios neuropsicológicos revelan funciones cognitivas, por ejemplo, memoria o lenguaje, que pueden deteriorarse en ciertos tipos de epilepsia. Tratamientos para la epilepsia. Los médicos generalmente empiezan por tratar la epilepsia con medicamentos. Si estos no funcionan, ellos van a proponer una cirugía u otro tipo de tratamiento. Síndrome de Rett, ¿qué es? El síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente que afecta la forma en que el cerebro se desarrolla. Este trastorno provoca la pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla. Afecta principalmente a las mujeres. La mayoría de los bebés que tienen este síndrome se desarrollan según lo esperado durante los primeros 6 meses de vida. Estos bebés después pierden habilidades que tenían anteriormente, como la habilidad de gatear, caminar, comunicarse o usar las manos. Con el paso del tiempo, los niños con síndrome de Rett van teniendo cada vez más problemas para usar los músculos que controlan el movimiento, la coordinación y la comunicación. Este síndrome también puede provocar convulsiones, discapacidades mentales, movimientos inusuales de las manos, como las palmadas o frotamiento repetitivo. Reemplazan el uso intencionado de las manos. Quien lo padece es una rara enfermedad genética que causa problemas en el desarrollo y en el sistema nervioso. La mayoría en niñas, una de cada 10.000 a 15.000 niñas recién nacidas se relacionan con este trastorno del espectro autista. Al principio, los bebés con síndrome de Rett parecen crecer y desarrollarse con normalidad. Factores genéticos. En la mayor parte de los pacientes, alrededor del 80% de las dañadas del CR tradicional, CRC, poseen mutaciones de novo en la zona codificante del gen MET-P2, que está en la banda 8 del territorio 2 del brazo extenso del cromosoma X. XQ28 se ha sugerido que la inactividad del cromosoma X por los diversos tipos de mutaciones del HER MET2 auxilia la heterogeneidad fenotípica del CRC y y sus versiones de la premisa convencional. Iniciativa para describir el predominio de pacientes de género femenino es la letalidad embriológica de la mutación en los individuos del género masculino, homocigóticos para los genes del cromosoma X. Las mutaciones ocurren en el esperma del papá, en el cromosoma X, por lo cual los hijos varones mayormente son sanos. Además, en los factores genéticos encontramos cuatro estados. Inicia entre los 6 a 8 meses. El estado 2 inicia el primero a 4 años. El estado 3 inicia después del estado 2 y el estado 4 inicia cuando cesa la ambulación del estado 3. Dentro de las características cognitivas y neuropsicológicas del síndrome de Rett encontramos diferentes. Una de ellas es el desarrollo psicológico, la disminución de la sensibilidad del dolor, conductas autistas, alteraciones en el sueño, y allí las niñas con síndrome de Rett parecen tener un patrón cognitivo similar al de las niñas con retraso mental profundo sin este síndrome. Además que también en el desarrollo motor es caracterizado por la rigidez muscular, problemas a la hora de controlar esfínteres, dificultades para masticar de forma correcta, entre otras. Asimismo, se da una afectación social, ya que se afecta su comunicación, solamente se da el contacto ocular y se afecta también
el lenguaje expresivo. Formas de evaluación. Dentro de las diferentes formas de evaluación encontramos las pruebas auditivas, los análisis de orina, análisis de sangre, pruebas de actividad cerebral, como también en las pruebas de actividad cerebral está el famoso electroencefalograma, las pruebas de diagnósticos por imágenes, que es la tomografía computarizada. Formas de intervención. Dentro de las diferentes formas de intervención encontramos la fisioterapia, la terapia del habla y el lenguaje, la terapia ocupacional y los servicios de apoyo. Entonces podemos decir que en la fisioterapia, mediante este se puede trabajar la rigidez muscular y ayuda en la gesticulación de los diferentes movimientos. La terapia ocupacional puede ayudar al uso intencional de las manos para actividades como vestirse y alimentarse, entre otros. Terapia del habla y el lenguaje. Mejora la actividad de un niño al enseñar formas no verbales de comunicación y con la interacción social, intervenciones conductuales para practicar y desarrollar buenos hábitos de sueño. Puede ser útil para los trastornos del sueño. Servicios de apoyo. Los servicios de apoyo, tanto académicos, sociales y de capacitación laboral, pueden ayudar con la integración en la escuela, el trabajo y las actividades sociales, ya que pueden hacer la participación posible.